Los derechos humanos son iguales para todos, pero como la niñez es una etapa de la vida que necesita de una protección especial, son necesarios derechos particulares que garanticen el cuidado de chicos y chicas. Es por eso que el 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y 195 estados se comprometieron a cumplir este tratado. La Convención planteó una nueva visión sobre la infancia. Los chicos y chicas no son la propiedad de sus familias ni tampoco son objetos indefensos de la caridad, sino que son seres humanos titulares de sus propios derechos. Si bien desde que se firmó la Convención hubo avances, menos muertes de niños, más chicos llegan a la escuela, la mujer tiene más oportunidades, todavía hay muchos chicos y chicas que sufren la pobreza, no tienen casa o no van a la escuela. Los derechos del niño nos protegen desde que nacemos hasta los 18 años. El primer paso para defenderlos es conocerlos. Por eso y todos los días tenemos que hacer fuerza para que los gobiernos, la sociedad, las familias, las escuelas y nosotros mismos conozcamos nuestros derechos y renovemos el compromiso para que esta convención se haga realidad, acá y en el mundo entero.